A las 2:41 horas del 8 de marzo de 2026, día 8 de la Operación Furia Épica, el mar Arábigo estaba en calma muerta. No era la calma de la paz, era la calma de quien sabe que algo viene y no puede verlo todavía. A bordo del USS Gerald R. Ford, el portaaviones nuclear más avanzado y más caro de la historia, valorado en $13.300 millones, los relevos nocturnos se habían ejecutado con la disciplina mecánica de 8 días consecutivos de combate de alta intensidad. Los pilotos de F-35C habían completado su 10ª misión de ataque en 48 horas. Las células BLS del sistema de lanzamiento vertical habían agotado un 34% de su carga de misiles SM-6 en la defensa contra las oleadas iraníes anteriores. Los oficiales de guardia en el Centro de Información de Combate llevaban turnos de 18 horas y a 1.200 kilómetros al norte, en las profundidades calcáreas de la cordillera Zagros, dentro de un silo subterráneo que ningún satélite KH-11 había podido identificar en 8 días de vigilancia continua. 36 hombres de la Unidad de Misiles Estratégicos del IRGC recibieron la orden que llevaban semanas esperando. Código rojo, ejecución inmediata, objetivo, portaaviones de la flota americana, distancia, 1.247 kilómetros. Lo que estaba a punto de salir de ese silo no era un misil balístico convencional, era el Fatah-2, el arma que Irán había presentado al mundo en junio de 2023 como un misil hipersónico de planeo con propulsión propia, el arma que los analistas occidentales habían clasificado como capaz pero sin confirmar en combate real, el arma que, según inteligencia de la DIA filtrada al Wall Street Journal en enero de 2026, había recibido actualizaciones críticas de guiado terminal procedentes de tecnología rusa, específicamente del programa Zircon, intercambiadas en secreto por los envíos de drones Shahed que Irán había proporcionado a Moscú durante 3 años. El Fatah-2 mejorado volaba a Mach 13 en fase de planeo. Su sección transversal radar era inferior a la de una pelota de béisbol, y su sistema de guiado terminal combinaba señal inercial con visión por computadora infrarroja, lo que significaba que el bloqueo GPS era completamente inútil contra él. A las 2:41:17 horas, la tapa del silo 7 de la instalación subterránea de Comsagros se abrió. ¿Crees que el sistema de defensa del USS Ford puede detener un misil que vuela a Mach 13 y tiene el tamaño radar de una pelota de béisbol? Comenta tu respuesta abajo, porque los próximos 4 minutos cambiarán todo lo que creías saber sobre la guerra moderna. Pero el misil no era la parte más aterradora del plan iraní esa madrugada. La parte más aterradora llevaba activa 22 minutos antes de que se abriera la tapa del silo. A las 02:19 horas, un operador de la Unidad 840 del IRGC, la Unidad de Guerra Cibernética de Élite, cuya existencia el gobierno de Irán había negado públicamente hasta 2024, ejecutó la fase final de una operación de infiltración que había comenzado 11 meses antes. Su objetivo era la arquitectura de software del sistema Aegis Baseline 10 a bordo del Ford, no para destruirlo, para algo mucho más quirúrgico y mucho más diabólico: introducir una rutina de latencia falsa de 47 segundos en el protocolo de clasificación de amenazas del radar SPY-6, el cerebro electrónico que convierte los datos de radar crudos en soluciones de disparo reales. 47 segundos, el tiempo exacto calculado por los ingenieros del IRGC para que el Fatah-2 pasara de la detección inicial por el SPY-6 al rango mínimo de intercepción efectiva del misil SM-3 Block 2A. En esos 47 segundos de parálisis artificial del sistema, el misil cruzaría el punto de no retorno. Cualquier intercepción posterior sería demasiado tardía, demasiado baja, con ángulo de ataque imposible para el SM-3. El CIWS Phalanx quedaría como única defensa, diseñado para amenazas a subsónica, inútil contra Mach 13. La infiltración había entrado al sistema a través de un vector que nadie había anticipado, un contratista civil de mantenimiento de software con autorización de nivel 4, que había conectado un dispositivo de almacenamiento comprometido durante una actualización de rutina en el puerto de Diego García 7 meses antes. El código malicioso llevaba dormido desde entonces, esperando una señal de activación codificada en un paquete de datos de telemetría meteorológica de uso ordinario que el Ford recibía cada 6 horas desde una estación en Bahrein. Nadie lo había visto. Nadie había buscado ahí, y a las 2:19 horas del 8 de marzo de 2026, la señal de activación llegó embebida en el paquete meteorológico de la 0218. El código despertó, silenciosamente, sin alarmas, sin rastro en los logs del sistema porque había sido diseñado para sobreescribir sus propios registros de acceso en tiempo real. El SPY-6 seguía funcionando. Las pantallas del 6C seguían mostrando el mismo panorama táctico de siempre. Los operadores no vieron nada inusual, pero
pero en el núcleo de procesamiento del sistema de clasificación de amenazas, una subrutina invisible estaba esperando, con un contador de 22 minutos que comenzó a correr a las 2:19:07. A las 2:41:09 horas, el radar SPY-6 del USS Ford detectó la apertura de la tapa del silo en Zagros, no el misil, la perturbación electromagnética característica de la apertura mecanizada de una instalación de lanzamiento subterráneo a 1200 kilómetros de distancia, una firma que el sistema había sido entrenado para reconocer automáticamente y clasificar como lanzamiento balístico inminente en 0,8 segundos. La subrutina iraní intervino, clasificó la firma como ruido de fondo geológico, la categoría de menor prioridad. La alerta automática no se generó. El oficial de guardia del SIC, teniente comandante Marcus Webb, vio la perturbación en su pantalla secundaria como un parpadeo gris. Categoría ambiental. Ninguna acción requerida. A las 2:41:17 horas, el Fatah 2 salió del silo a Mach 4,8 en fase de ascenso. A las 2:41:51 horas, alcanzó altitud de planeo hipersónico a 80 kilómetros de altura y aceleró a Mach 13. El SPY-6 lo detectó ahora claramente, una firma de calor y desplazamiento de plasma imposible de ignorar, pero la subrutina ya tenía los datos, los clasificó, y los clasificó como escombros de satélite en reentrada. Prioridad, monitorización pasiva. El contador de 47 segundos comenzó. El teniente comandante Webb observó el nuevo contacto. Algo en la trayectoria no cuadraba para ser escombros. La velocidad era coherente. Los escombros de satélite reentraban a velocidades similares, pero la firma de plasma era diferente. Los escombros producían una firma de ablación uniforme. Esto producía una firma de plasma focalizada, estructurada, con bordes demasiado definidos. Webb frunció el ceño y pulsó el botón de reclasificación manual. El protocolo que pedía al sistema que ejecutara un segundo análisis independiente. La subrutina absorbió también esa solicitud. El segundo análisis llegó en 1,4 segundos. Escombros de satélite. Confirmado. Webb tenía ahora 34 segundos en el contador antes de que el misil cruzara el punto de no retorno. Y en ese momento, a 3.200 kilómetros de distancia, algo completamente inesperado entró en juego. El P-8 a Poseidón Dragón 6 de la escuadrilla VP-10 llevaba 4 horas en órbita de patrulla sobre el mar Arábigo a 9.000 metros de altitud, dedicado nominalmente a vigilancia antisubmarina del Corredor Sur. Su operador de sensores de a bordo, el suboficial especialista Yuki Tanaka, no estaba buscando misiles hipersónicos. Estaba escaneando la superficie del mar con el radar AN/APS-154, cuando el sensor infrarrojo de largo alcance del Poseidón, diseñado para detectar el escape térmico de submarinos en snorkel, pintó una firma térmica en la atmósfera superior que no correspondía a nada en su base de datos operacional. Era la estela de plasma del Fatah 2, visible en infrarrojo de onda larga desde una geometría lateral que el SPY-6 del Ford no podía tener, porque el radar del Ford miraba hacia la amenaza de frente, no desde el costado. Desde el costado, la firma de plasma de un vehículo hipersónico de planeo era inconfundible, estructurada, demasiado caliente, demasiado coherente para ser cualquier fenómeno natural. Tanaka tardó 4 segundos en cruzar sus datos con la base de datos de amenazas del P-8A. Tardó 2 segundos más en convencerse de lo que veía, y tardó 1 segundo en activar el canal de voz de emergencia del Link 16 directamente al 6C del Ford. Ford Dragón 6, contacto hipersónico confirmado, rumbo 347, velocidad estimada Mach 12:13, altitud decreciente, trayectoria de impacto calculada, su posición. Tiempo hasta impacto, 2 minutos 19 segundos. Repito, contacto hipersónico activo, no confíen en el SPY-6. Repito, no confíen en el SPY-6. El teniente comandante Webb oyó esas palabras y sintió el hielo bajarle por la espalda. No confíen en el SPY-6. En 14 años de carrera naval, jamás había escuchado esa frase. El SPY-6 no fallaba. El SPY-6 era el sistema de vigilancia más avanzado jamás instalado en un buque de guerra. Pero Webb miró su pantalla y vio el contacto de escombros descender en trayectoria de curva hiperbólica exactamente coherente con lo que Tanaka acababa de describir. 2 minutos y 19 segundos. Webb no esperó. Activó la alarma de combate general y tomó el micrófono del CIC. Atención general. Amenaza de misil hipersónico entrante confirmada por fuente externa. El sistema de clasificación automática está comprometido. Cambio a modo manual total. Todos los operadores. Verificación visual de todos los contactos en pantalla. Ahora, lo que vino a continuación fue la prueba más extrema de entrenamiento humano bajo presión de la historia naval moderna.
El capitán de navío Daniel Okoye, comandante del Ford, llegó al CIC en 23 segundos desde su camarote. En ese tiempo, su oficial de defensa aérea, el comandante Priya Rayan, ya había ejecutado el protocolo de emergencia de anulación manual del IGIS, un procedimiento que requería la autorización simultánea de 3 oficiales de diferente especialidad, pulsando sus terminales físicas al mismo tiempo, diseñado específicamente para situaciones en las que el sistema automático pudiera estar comprometido. Era el protocolo que nunca nadie había necesitado usar en combate real. 1 minuto y 54 segundos. La anulación manual tardó 18 segundos en ejecutarse. Durante esos 18 segundos, el IGIS estuvo en modo de transferencia, sin clasificación automática, sin soluciones de disparo, con el SPY-6 en modo de datos crudos sin procesar. El Ford era temporalmente ciego. Cuando el sistema volvió en modo manual completo, el SPY-6 vio al Fatah-2 tal y como era, un misil hipersónico de planeo, masa estimada 1.200 kilogramos, velocidad Mach 12,4, altitud 41 kilómetros y descendiendo, distancia al impacto 187 kilómetros, tiempo hasta impacto 1 minuto 31 segundos. El SM-3 Block 2A tiene un tiempo de vuelo hasta el rango de intercepción óptimo de aproximadamente 90 segundos a esa distancia. Era exactísimamente el límite del sobre de intercepción. La comandante Rayan tenía que disparar en los próximos 8 segundos o el ángulo de intercepción sería imposible. Autorización de disparo SM-3, salva de 2 misiles, anunció Rayan con la voz perfectamente plana de alguien que ha ensayado esa frase 400 veces en simulador. Autorizado, respondió el capitán Okoye. Las 2 celdas VLS en el extremo de proa del Ford se abrieron simultáneamente. 2 columnas de fuego blanco-azulado rugieron hacia el cielo nocturno. Los SM-3 Block 2A aceleraron a Mach 15,2 en los primeros 4 segundos de vuelo, 1 minuto 23 segundos hasta impacto iraní. Lo que siguió fue lo que los analistas de defensa llamarán durante décadas el intercambio más difícil de la era hipersónica. El Fatah-2 era un misil de planeo, no seguía una trayectoria balística fija predecible. En sus últimos 60 kilómetros de vuelo, el sistema de guiado ejecutaba correcciones de trayectoria autónomas para evadir exactamente el tipo de intercepción que el SM-3 intentaba realizar. Cada vez que el SM-3 ajustaba su rumbo de intercepción basándose en la trayectoria predicha del Fatah-2, el Fatah-2 modificaba su planeo 3 a 7 grados en dirección aleatoria dentro de su sobre aerodinámico, forzando al SM-3 a recalcular. Era una partida de ajedrez a Mach 13. El primer SM-3 erró por 140 metros, un error catastrófico a esa velocidad. La diferencia entre la destrucción del misil y el paso limpio del Fatah-2 por la zona de intercepción era de milisegundos. El primer SM-3 detonó su carga de fragmentación, pero el cono de destrucción no intersectó la trayectoria del Fatah-2. 49 segundos hasta impacto. El segundo SM-3 tenía los datos de la maniobra evasiva ejecutada por el Fatah-2 durante el primer intento de intercepción. El procesador de guiado del SM-3 no seguía la posición actual del misil iraní. Seguía el modelo probabilístico de su siguiente maniobra evasiva, calculado en 0,003 segundos, basándose en el patrón de las correcciones anteriores. Era una predicción, no una persecución. El SM-3 fue el punto donde el Fatah-2 iba a estar 1,8 segundos después. A 31 kilómetros de altitud y 94 kilómetros del Ford, la carga de fragmentación del segundo SM-3 detonó en un radio de 8 metros del Fatah-2. Los fragmentos de tungsteno cortaron el sistema de guiado terminal del misil iraní y destruyeron el 60% de su superficie de control aerodinámico. El Fatah-2 no fue destruido, pero quedó sin guiado y sin control de vuelo. Continuó en trayectoria balística libre, ya sin la capacidad de corregir su rumbo. Su nueva trayectoria proyectada pasaba a 4,3 kilómetros del Ford. El sistema CIWS Phalanx del Ford abrió fuego a 2,8 kilómetros de distancia. Los 20 milímetros no podían destruir el misil a esa velocidad, pero podían degradar su estructura aerodinámica lo suficiente para que la resistencia del aire hiciera el resto. A 1,1 kilómetros del casco del Ford, el Fatah-2 se desintegró por fallo estructural aerodinámico. Los fragmentos impactaron el mar a 800 metros del costado de babor del portaaviones, levantando una columna de agua de 40 metros de altura
temperatura que empapó la cubierta de vuelo. Ningún marinero muerto, ningún daño al casco. Pero el capitán Okoye no tenía tiempo para respirar, porque mientras el CIC del Ford procesaba la amenaza del Fatah 2, la inteligencia de señales del PE-8A Dragon 6 había detectado algo que cambiaba toda la ecuación. El silo 7 de Zagros no era el único que se había abierto esa noche. Los silos 3, 9, 12 y 15 mostraban firmas de apertura escalonadas en los últimos 6 minutos. 4 misiles más, lanzamientos diferidos en intervalos de 90 segundos para saturar el sistema de defensa del Ford justo cuando acababa de gastar 2 SM-3 en el primero. Era una táctica de agotamiento calculada con precisión matemática. Forzar al Ford a vaciar sus células VLS con el primer misil para que los 4 siguientes encontraran un portaaviones con la defensa antimisiles de largo alcance exhausta, dependiente únicamente del CIWS Phalanx para amenazas que el Phalanx no podía neutralizar. El portaaviones más caro de la historia tenía 34 SM-3 restantes y 4 Fatah 2 en camino. Centro de Operaciones Navales Bahrein, transmitió el capitán Okoye en canal cifrado de prioridad máxima. Necesito autorización inmediata para ataques de supresión sobre instalaciones de lanzamiento en cuadrícula Zagros 7. Tengo 4 lanzamientos confirmados con tiempo de impacto estimado entre 4 y 10 minutos. Solicito B-2 y F-35 desde Diego García, ahora. La respuesta tardó 11 segundos. Ford, Navcent, autorización concedida. 2 B-2 Spirit en vuelo con AGM-158 CLR-ASM desde hace 40 minutos. Tiempo hasta posición de ataque 6 minutos. Sosteneos. Los B-2 ya estaban en camino. El CENTCOM había anticipado exactamente esta táctica, no el ciberataque, que fue una sorpresa, pero sí la posibilidad de lanzamientos escalonados desde los silos supervivientes de Zagros. Los bombarderos furtivos habían despegado de Diego García a las 1:58 horas, 43 minutos antes del primer lanzamiento iraní, enviados como respuesta preventiva a la inteligencia satelital que mostraba actividad térmica anómala en la cordillera de Zagros en las 6 horas previas. Durante los siguientes 6 minutos, el USS Ford ejecutó la defensa antimisiles más intensa de un portaaviones americano desde la Segunda Guerra Mundial. Los 4 Fatah 2 restantes llegaron en 2 pares escalonados. El Ford interceptó el primero de cada par con SM-3 y el segundo con una combinación de SM-6 en modo intercepción terminal y CIWS. El tercer misil del total impactó agua a 200 metros del casco, el momento más cercano al desastre total de toda la operación Furia Épica. El cuarto fue destruido a 6 kilómetros por un SM-6 lanzado desde el destructor de escolta USS Spruance, que había acelerado a 34 nudos para cerrar la brecha de cobertura que el Ford tenía en su sector de popa. A las 02:59 horas, 18 minutos después del primer lanzamiento, los 2 B-2 Spirit abrieron sus compuertas de bombas sobre la cordillera Zagros. 16 AGM-158 CLR-ASM cayeron sobre la instalación subterránea de Zagros. Los misiles de ataque marítimo de largo alcance no estaban diseñados para destruir búnkers subterráneos profundos, pero sí para destruir las tapas de los silos, los sistemas de ventilación, las subestaciones eléctricas de emergencia y las antenas de comunicación que convertían un silo subterráneo en una instalación operativa. Los silos 379, 12 y 15 quedaron sellados permanentemente desde arriba. Los 36 hombres de la unidad de misiles estratégicos del IRGC sobrevivieron, atrapados en sus instalaciones subterráneas, sin comunicación, sin capacidad de lanzamiento, sin luz. No volverían a ver la superficie durante 31 horas. A las 03:12 horas, el Centro de Información de Combate del USS Ford recuperó la normalidad operativa relativa. El capitán Okoye convocó a sus oficiales de inteligencia y ciberseguridad en la sala de briefing del CIC. El análisis de los logs del sistema Aegis durante la crisis había revelado ya la naturaleza y la ruta de entrada del código malicioso. La investigación posterior identificaría al contratista comprometido. Pero en ese momento, a las 03:12 horas, lo que el capitán Okoye necesitaba saber era
era una sola cosa. ¿Había más código dormido en el sistema? El análisis forense digital completo del Aegis tardaría 14 horas. El Ford navegó esas 14 horas con el sistema en modo manual supervisado, un nivel de carga de trabajo para los operadores del CIC que los analistas de la Armada compararían después con volar un avión comercial sin piloto automático en plena tormenta durante medio día seguido. A las 17:30 horas del 8 de marzo de 2026, el informe forense fue definitivo. No había más código. El Aegis fue declarado limpio y se restauró el modo automático. Pero la pregunta que quedó abierta, la que mantenía despierto al director de la ANS a esa noche en Fort Meade, no era si había más código en el Ford. Era en cuántos otros buques de la quinta y séptima flota podría estar esperando el mismo tipo de subrutina, sembrada a través de los mismos vectores de mantenimiento civil, en los mismos 7 meses anteriores al estallido de la guerra. Porque el contratista comprometido en Diego García no había trabajado solamente en el Ford. Había visitado 9 buques en 8 puertos diferentes entre julio y enero. El Pentágono tenía 9 sistemas Aegis bajo sospecha. Y la guerra llevaba apenas 8 días. ¿Crees que la Armada puede encontrar y limpiar todos esos sistemas a tiempo antes del próximo ataque? ¿Y si el IRGC ya activó el código en uno de ellos y solo está esperando el momento exacto para usarlo? Déjanos tu análisis en los comentarios. Dale like si este desglose te abrió los ojos sobre la guerra del siglo XXI, donde el arma más peligrosa no es el misil que ves venir, sino la línea de código que llevas meses dentro sin saberlo. Suscríbete y activa las notificaciones porque el próximo expediente clasificado desbloquea la historia del destructor que la Armada todavía no ha explicado públicamente. Los sensores están calientes, el tablero está puesto. Nos vemos en la próxima misión.